Entonces ora por gracia. Quita esos pensamientos, desvanécelos. Más bien, practica la anticipación, la expectación. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Ejercita tu fe, depende de Él y Él te bendecirá. No necesariamente te enriquecerá. No necesariamente te dará todo lo que quisieras tener en este mundo, pero Él te bendecirá de forma espiritual y proveerá todo lo suficiente. Así que practica el gozarte en la esperanza. Los celos son otros grandes enemigos del gozo en la esperanza. Si tú eres una persona celosa de otras personas, egoísta, envidioso, al mismo tiempo no puedes tener contentamiento con las bendiciones que Dios te dé. Ni tampoco anticipar su ayuda, su influencia santificadora, el que Él te dé instrumentalidad, las respuestas a tus oraciones a medida que pasan los años. No puedes hacer esto y mucho menos puedes gozarte en las bendiciones eternas. Entonces lidia con los impedimentos. Si eres, por ejemplo, codicioso y pones tus cosas tu corazón en las cosas terrenales y pones tu nariz en todos los catálogos para comprar cosas y estás soñando con cosas que tienes en esta tierra, entonces no puedes anticipar bendiciones espirituales de Dios. Estas dos cosas no van juntas. Si tú permites que te atrapen demasiado las cosas terrenales, no puedes gozarte en esperanza. Si tú no piensas en tu caminar con Dios y en las cosas eternas. Entonces estos son unos cuantos comentarios al respecto de la anticipación. Lo que significa en qué tenemos expectativa las diferentes áreas de pensamiento para poder anticipar la bendición de Dios. Y también mencioné los impedimentos y sobre todo tenemos la gloria eterna. Y bueno, una vez más el reto, ¿cuán frecuentemente piensas al respecto de la gloria eterna? ¿Tienes un temor biológico de la muerte que Dios te ha puesto en tu constitución? Bueno, eso es una gran amabilidad de parte de Dios. Eso es algo que el Señor ha programado en nuestra constitución de cada ser humano. Un temor de la muerte. Es una misericordia de Dios. Nos hace pensar al respecto de qué va a pasar después, qué hay después de la muerte, qué hay al respecto de mi Creador. Nos trae, a pesar de nuestra incredulidad, antes de encontrar al Señor, nos trae a pensar al respecto de Él. El ateo más acérrimo tiene un temor de la muerte. Esa es una amabilidad de Dios, es una forma de detener al ser humano cuando está apartándose de Dios y para que esto nos haga pensar, pero no tendría que gobernar al creyente. Porque mientras que sí es cierto que tienes esta aprensión y temor biológica de la muerte, tú sabes que por la misericordia de Dios, a través de la sangre derramada de Cristo, a través de su amor perdonador y la salvación, cuando tú tengas tu último aliento en esta tierra, tu alma volará al paraíso de Cristo y verás a tu Señor y verás su gloria. Tal vez tú vendrás primero. Tal vez estarás vivo cuando Él vuelva. Algunos de ustedes, tal vez. Cuando Cristo sea revelado en toda su gloria. Palabras humanas no son adecuadas para describir esta gloria. Cuando las personas le vean y de alguna forma vean y sientan todos los poderosos atributos de Dios en Cristo, que van a ser mostrados en su gloria cuando Él aparezca. Y estos eventos, queridos amigos, pero bueno, le veremos un día. Y el último día estará la victoria, el triunfo de Cristo. El pecado terminará, este mundo presente y su historia terminará. Toda la persecución, toda la oposición, toda la violencia física en contra de los creyentes, todas estas cosas terminarán. Toda la incredulidad, todo el ateísmo, toda la oposición intelectual a Dios, todo terminará. Y Cristo será todo y en todos. Y vendrá la resurrección de los muertos. Y el juicio general vendrá.
y las cenas del Cordero, la gran boda del Cordero y todos estos grandes eventos del fin de los tiempos, y la gloria será revelada, y tú no tendrás pecado ya. Y tú verás cosas maravillosas y la nueva creación, y tu alma de forma eterna beberá de las cosas del Señor. Así que anhela estas cosas, ten expectativa, piensas al respecto de estas cosas, meditas al respecto de esto, tu mente está maravillándose a medida que lees los pasajes de la Escritura que tratan al respecto de cosas grandes y eternas. Entonces puedes cobrar felicidad y alivio y acción de gracias, porque ese es nuestro destino y futuro. Vamos a considerar los frutos de la anticipación o expectación. Si practico la expectación y pienso en las bendiciones que ya recibí, las proyecto a mis años futuros. Cuando tenga tribulaciones y cuando me siento lejos de mi Dios, anticipo su mano sobre mi vida, su intervención de gracia y misericordia en mi vida, las diferentes cosas que me dará para equiparme, la ayuda, las respuestas a mis oraciones que recibo. Medito al respecto de estas cosas ciertísimas para proyectarlas al futuro, y después la gran certeza final de la redención eterna. Queridos amigos, habrá ciertos frutos, y quiero ir a ciertos pasajes a medida que avanzamos a la conclusión. Vamos a ver el capítulo 5, versículo 2. El apóstol Pablo habla al respecto de esperanza bastante en la epístola a los Romanos. Romanos 5, versículo 2, hablando al respecto de Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí tenemos a Pablo refiriéndose a la anticipación, la esperanza de la gloria celestial. Ahora ve por favor el versículo 5 del mismo capítulo. Palabras maravillosas en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. La esperanza nunca nos desilusiona. La palabra griega que se traduce aquí así como avergüenza significa que no seremos derrotados en vergüenza o en desgracia, abochornados. La práctica de la anticipación, de la expectación, de anhelar con gozo y felicidad las cosas que Dios hará por ti y hacia ti en esta vida y en la eternidad, esa práctica de anticipación jamás hará que tú tengas que abochornarte, avergonzarte, jamás estarás decepcionado en la práctica de la esperanza, porque las cosas que tú anticipas con toda certeza sucederán en tu vida, y la esperanza no avergüenza. Pero mira el siguiente enunciado: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. En otras palabras, la esperanza, la anticipación, de alguna forma, aumenta nuestra concienciación y nuestra disposición del amor de Dios. ¿Qué fruto? Jamás hubiera esperado leer esto. Lo voy a leer una y otra vez. Y tengo un poco de dificultad al tratar de seguir la lógica que está aquí, pero es el enunciado claro. Practica la anticipación y entonces estarás más abierto y más con una conciencia del amor de Dios por ti, la ternura que Dios tiene para contigo, el afecto que Dios tiene por ti, si eres creyente, porque tú practicas la anticipación. Entonces Dios te recompensará con una mayor sensibilidad, por así decirlo, de su poderoso amor. Y esto será derramado en tu corazón, porque el amor de Dios es derramado de forma abundante en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
qué motivación para poder practicar la anticipación, para que tengamos más sensibilidad, por así decirlo, al amor de Dios. Recuenta tus bendiciones en el pasado. Espero que lo hagas, pero ¿las recuentas en anticipación del futuro? ¿Y adoras y alabas a Dios? Es una manifestación de tu fe el que hagas esto. Y esto te da gran sensibilidad ante el amor de Dios. Esta es la única posible interpretación de Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza o desilusiona, jamás serás decepcionado o abochornado, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y después voy a Romanos 8, versículo 24. Voy rápidamente, grandes versículos, amigos. Mira el versículo 24 de Romanos 8. A veces nos confunde a todos, estoy seguro. A veces nos sorprende. Porque en esperanza fuimos salvos. Oh no, tal vez uno pensaría, somos salvos por la gracia, a través de la fe, pero no por esperanza. Bueno, sí, es cierto que sería más útil a nosotros si estuviera traducido de forma diferente, porque es correcto que digamos que somos salvos en esperanza, no por la esperanza. Y hace una gran diferencia. En español así dice, somos salvos en esperanza. No dice por esperanza, de modo que nos confundamos. Está mejor el español que el inglés. Entonces, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Y el significado no es que seamos salvos por la anticipación, sino que tu salvación te da una anticipación. La salvación y la esperanza están tan cercanas que a medida que eres salvo, el momento en el que eres salvo o salva, eres alguien que tiene gran esperanza, que anticipas grandes cosas, que tienes expectación de más bendiciones de Dios. Ese es el significado del pasaje, porque en esperanza, está mejor el español que el inglés aquí, en esperanza fuimos salvos. Esta esperanza que te fue dada junto con la salvación, de modo que ahora tienes certeza de tu futuro y de que Dios te sostendrá y te ayudará y que escuchará tu clamor y tus intercesiones y te fortalecerá y proveerá todo lo necesario y te bendecirá todo para su gloria, para su servicio, y después te llevará al gozo eterno. Entonces debes proceder en esperanza. La hermana gemela de la fe es la esperanza. Fe nos lleva a la práctica de la esperanza. Y entonces el apóstol Pablo nos dice esto aquí. Voy a ser equipado. Voy a obtener más luz y entendimiento. Voy a ser santificado. Voy a ser ayudado más y más. Se me dará grandes liberaciones. Voy a ser guiado en cosas complejas futuras. Voy a conocer su cercanía, su confort y su sostenimiento. Voy a conocer también su regaño y su corrección también. Pero voy a conocer su ayuda y la comunión con Cristo. Entonces somos salvos por la esperanza. En la esperanza, dice en español. Y versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, versículo 25 del capítulo 8, con paciencia lo aguardamos la esperanza. En otras palabras, la anticipación es allí con la expectativa, con la paciencia. Y ahora el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un versículo de esperanza o expectación. Y después quiero llevarles brevemente a Romanos 15, por favor. Otros versículos que podríamos analizar brevemente. Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el versículo empieza con esperanza y más o menos termina también con la esperanza. ¿Qué pasa aquí? El Dios de esperanza
El Dios que te da esperanza, es decir, esto, te da el poder de la anticipación, de la expectativa, la ciertísima garantía de esperar cosas venideras, bendiciones. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. La práctica de la anticipación o la expectación te dará gozo y paz de Dios, de modo que puedas abundar en esperanza. Así que tú esperas, Dios te dará gozo y paz en esta esperanza, de modo que tu esperanza se fortalezca. Tu Señor te ama y ama tanto la práctica de la anticipación que entonces la recompensará esta práctica con gozo y paz, de modo que aumente todavía más la esperanza. Y mientras más avanzas en tu vida antes de que venga el Señor, más anticiparás y más expectativa tendrás y más fuerte será tu fe y tu paciencia por cuenta de esto. Qué hermoso ciclo de eventos. En 10 años tendré todavía más expectación, anhelo y certeza de lo que tengo hoy en día si no me he ido con el Señor todavía. Esta es la promesa del versículo y lo podemos leer una y otra vez. Y el Dios de esperanza, el autor de la esperanza, Romanos 15:13, una vez más, la fuente de esperanza y anticipación, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Entonces tendrás paciencia. Entonces tendrás esa disposición que brilla incluso ante los incrédulos, que encomienda tu testimonio en todo sentido, que lo recomienda. Y voy de vuelta al capítulo 12, a medida que avanzamos a la conclusión, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverando en el sufrimiento, constantes en la oración. Todas estas cosas están conectadas con toda certeza. Sufridos en la tribulación. Y no voy a avanzar más porque nos tomará mucho tiempo. Pero aquí tenemos la gran exhortación para nosotros esta mañana. Gozosos en la esperanza, cobrando felicidad y gratitud para con Dios a través de la práctica constante de la anticipación. Haz tu lista. Ten tu agenda. Ten tu lista. Piensa respecto de todas las cosas que Dios hará en tu vida para que tú puedas servirle, de modo que puedas más y más anticipar. La práctica entonces del creyente que anticipa la mano de Dios en su vida, gozosos en la esperanza.